La diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada presidenta. Destacamos y agradecemos la participación del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, ministro presidente. Del diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, diputado Mario Delgado. También nos acompañan las diputadas vicepresidentas de la mesa directiva, la diputada Dolores Padierna Luna. Muchas gracias, diputada. Y la diputada Dulce María Sauri Riancho. Agradecemos también la presencia del diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, diputado. Del diputado René Juárez Cisneros, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Del diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias, diputado. Del diputado Tonatiu Bravo Padilla, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, coordinador del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Del diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. De la diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Y de la diputada Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia. Escucharemos a continuación el mensaje de bienvenida por parte de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la mesa directiva. Por favor, diputada presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean pues bienvenidos a esta sesión de presentación de las reformas al Poder Judicial. Quiero agradecerle y darle la más cordial bienvenida al ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por haber aceptado la invitación a la Cámara de Diputados para presentar esta importantísima reforma. Tenemos conocimiento que fue enviada por el Ejecutivo Federal la semana pasada al Senado de la República. Ahí se discutirá, ahí será Cámara de Origen y esperemos que muy pronto la podamos recibir ya como minuta en la Cámara de Diputados. Cuando las y los diputados de todos los grupos parlamentarios se enteraron de que se iba a presentar esta reforma, pues generó, por supuesto, gran interés el poder conocerla aquí en la Cámara de Diputados y por eso es que agradezco mucho, ministro presidente, que haya aceptado esta invitación para compartir con nosotros esta importante reforma. Agradezco también, por supuesto, a los integrantes de la mesa directiva, a la diputada Dolores Padierna, a la diputada Dulce María Sauri Riancho, que siempre están pues acompañando solidariamente y dirigiendo los trabajos de la mesa directiva, y por supuesto a todos los coordinadores parlamentarios y a la coordinadora parlamentaria del PRD, y por supuesto a la presidenta y a los integrantes de la Comisión de Justicia y a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y a todos los diputados y el público en general que nos acompañan. Entonces, sin más, le damos la palabra, ministro, sea bienvenido y pues adelante. Gracias. Buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a la diputada Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, su amable invitación para estar con ustedes esta tarde. Agradezco mucho la presencia de las y los coordinadores de los grupos parlamentarios, de las diputadas integrantes de la mesa directiva, de las presidentas de comisión y de todas y todos los diputados y diputadas que nos acompañan. Hace poco más de un año, yo llegué a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e hice un diagnóstico de aquellas cuestiones que hacían falta para que el Poder Judicial retomara legitimidad, credibilidad
y estuviera más cerca de la gente. En ese momento reconocí por primera vez en el Poder Judicial Federal que había corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación, que si bien no era generalizada ni mayoritaria, existía y era preocupante, que había un tema muy extendido de nepotismo, un uso inadecuado de los recursos públicos, un problema de acoso sexual que se sumaba a una falta de oportunidades para las mujeres para poder ascender en la carrera judicial, una defensoría pública que no funcionaba y un perfil de jueces y juezas federales que no era el que se requería para este momento. A partir de una autorreforma administrativa profunda, a lo largo del año pasado avanzamos en el combate a todos estos rubros y hemos empezado a dar resultados que pueden ser medibles y de los cuales di cuenta en diciembre pasado en mi informe de labores. Pero hacía falta profundizar más y generar un estadio a partir del cual pudiéramos tener una estructura interna y funcional en el Poder Judicial Federal que nos permitiera, por un lado, avanzar más allá de lo que habíamos avanzado y, por otro lado, dejar claramente renovado el Poder Judicial para las administraciones siguientes. Por ello, iniciamos un diálogo con el Senado de la República y en octubre del año pasado, en una reunión en el propio Senado de la República, se inició una reforma con y para el Poder Judicial. La idea de esta propuesta de reforma es que precisamente la propuesta surgiera del propio Poder Judicial Federal. Trabajamos internamente en esta propuesta y el 12 de febrero pasado el presidente de la República hizo suya el proyecto de reformas del Poder Judicial Federal y la suscribió como iniciativa del Ejecutivo Federal. Esa misma fecha, senadoras y senadores de la República acudieron al edificio de la Suprema Corte a recibir precisamente el proyecto de reformas del Poder Judicial de la Federación. Ese día me parece que fue muy relevante porque tres poderes de la Unión coincidieron en un diálogo de que lo importante era preservar la autonomía y la independencia del Poder Judicial. La reforma que está planteada como propuesta ya en el Senado de la República es una reforma que no solo no pone en riesgo la autonomía e independencia del Poder Judicial, como algunos pensaban, sino la fortalece. Por eso esta reforma no toca la estructura y la organización, integración ni de la Suprema Corte ni del Consejo de la Judicatura Federal, porque pensamos que una reforma a la estructura del Poder Judicial podría traer el riesgo de afectar la independencia y autonomía del Poder Judicial y al mismo tiempo podría debilitarlo en un momento en que requerimos un Poder Judicial Federal fuerte, independiente, legitimado y prestigiado. Esta reforma es una reforma, no obstante que no sea estructural, muy ambiciosa, es una reforma de fondo que trata de generar un nuevo paradigma en cómo funciona el Poder Judicial para lograr un Poder Judicial moderno, más cercano a la gente, más independiente, más preparado y que aporte lo que le toca al Poder Judicial para transformar la justicia en nuestro país. Por supuesto que es una reforma del Poder Judicial Federal, no es una reforma que pretende ni podría pretender resolver todos los problemas de justicia del país. Para eso, en mi opinión, habría que hacer una reflexión y, en su caso, una reforma a los poderes judiciales de los estados. Pero no nos toca a nosotros, como Suprema Corte y como Poder Judicial Federal, hacer propuestas en ese terreno por respeto precisamente al federalismo y a la
autonomía de cada uno de los estados y de la Ciudad de México. Esta reforma tiene los siguientes ejes que voy simplemente a enunciar de manera muy breve. Por un lado, busca fortalecer a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional. Mucho se ha dicho a lo largo de los años, a lo largo de 25 años que tiene ya la Corte como Tribunal Constitucional, que llevamos muchos asuntos, que vemos temas que no tendríamos que ver y que tendríamos que, como sucede en otros tribunales constitucionales, enfocarnos a aquellos asuntos que tuvieran efectivamente una relevancia constitucional. De tal suerte que el primer eje es fortalecer esta figura de la Corte como Tribunal Constitucional. Primero, haciendo mucho más sencillo el que la Corte pueda no admitir revisiones en amparo directo que se han vuelto ya como una costumbre, como una cuarta instancia en todos los asuntos. Actualmente, cuando la Corte desecha un recurso de revisión improcedente, se interpone el recurso de reclamación. Este recurso de reclamación en el 99% de los casos se confirma el desechamiento, pero vemos más de 3,000 asuntos al año solamente en estos trámites. Entonces, una cosa es simplificar esta cuestión. Por el otro lado, determinar, como ya lo hizo la Corte ya en criterio de pleno, que la controversia constitucional procede solo por violaciones directas a la Constitución. Se ha desvirtuado la controversia constitucional, vemos una cantidad de asuntos que no tendrían por qué verse en un tribunal constitucional y que deberían analizarse y discutirse en los tribunales de las entidades federativas. Y por último, establecer un sistema de precedentes, cambiar el sistema de jurisprudencia por reiteración a un sistema en el cual un solo precedente, las razones de una sentencia del Pleno de la Corte por 8 votos o de las salas de la Corte por 4 votos puedan ser vinculantes para todos los jueces del país. De aprobarse esta reforma, se fortalecería este papel de la Corte como Tribunal Constitucional y podríamos llegar de manera más fácil a la gente, porque esto no implica que perdamos nuestra facultad de atraer asuntos que tengan relevancia constitucional o para los derechos humanos. Pero lo más importante de la reforma no está en la Corte, está en el Consejo de la Judicatura Federal y en los jueces y magistrados. El primer eje del Poder Judicial Federal en cuanto al Consejo, y es el segundo eje de la reforma, tiene que ver con fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura para combatir de mejor manera la corrupción y el nepotismo y el acoso sexual. Por un lado, se le dotarían al Consejo de mayores facultades para tomar medidas cautelares, para no tener que esperar a concluir la investigación para poder tomar medidas frente a jueces y magistrados que tenemos indicios serios que están envueltos en corrupción. Por el otro lado, agilizar los procedimientos de investigación y disciplinarios, establecer, por lo que hace nepotismo, las reglas muy claras de lo que puede hacerse y no hacerse en este tema, y que haya sanciones a aquellos nombramientos que se hagan violando las reglas de nepotismo serán nulos y habrá sanciones para el juez o magistrado que incurra en una de estas prácticas. Por cierto, debo decirles que el tema del nepotismo, muy extendido en el Poder Judicial, a nivel de titulares, es decir, de jueces de distrito y de magistrados de circuito, está prácticamente resuelto en el Poder Judicial. Durante un año movimos a más de 100 jueces y magistrados por razones de nepotismo y hoy prácticamente les puedo decir que no faltará 1 o 2 casos que estaremos por ajustar, pero ya no hay ningún titular que tenga más de 3 familiares en el mismo circuito y no puede tener ningún familiar en su mismo órgano jurisdiccional. Y un tema también muy importante que hemos combatido y lo estamos haciendo con mucha fuerza es el acoso sexual. Tenemos que buscar un lugar seguro para que las mujeres puedan desarrollarse con tranquilidad. El acoso sexual es una cultura también muy extendida en el Poder Judicial Federal. Mañana en el Consejo de la Judicatura aprobaremos la estructura administrativa de la Unidad
de prevención y combate al acoso sexual que tiene dos vertientes. Una vertiente preventiva, descubrir y detectar ambientes de acoso, establecer protocolos de conducta para evitar el acoso y ser muy enérgicos en las sanciones, acompañar a las mujeres para que se atrevan a denunciar, darles asesoría jurídica, asesoría médica, psicológica e incluso psiquiátrica de ser necesario, para que más mujeres se animen a denunciar, para que sepan que si hay consecuencias para quien incurre en estas conductas y que ellas estarán protegidas durante todo el procedimiento y después. El tercer eje de la reforma es muy importante porque también es el corazón de la reforma, la carrera judicial. Requerimos un nuevo perfil de juezas y jueces federales y para ello estamos proponiendo hacer una escuela de formación judicial muy seria, con estándares académicos altos, rígidos, en que las juezas y los jueces puedan prepararse con los métodos más modernos de interpretación constitucional para que tengan argumentaciones sofisticadas que puedan reflejarlas de manera sencilla, para que adquieran sensibilidad social y humana y que puedan estar más cerca de la gente. Además, se busca que todas las etapas de la carrera judicial, no solo lo de juez, estén sujetas a concurso, para que entren al Poder Judicial las y los mejores, no los hijos e hijas de magistrados y de jueces, quienes no tendrán prohibido entrar, pero tendrán que pasar un examen de oposición, para que cualquier persona que tenga aptitud e interés pueda hacer una carrera en el Poder Judicial Federal. Este Instituto de Formación Judicial ayudará también a la evaluación y a la formación de los defensores públicos. Y además proponemos que este instituto pueda celebrar convenios con las entidades federativas para poder capacitar y evaluar a los jueces de todo el país, si es que es la intención de los tribunales de los estados, porque queremos que este esfuerzo que el Estado mexicano va a hacer en el Poder Judicial Federal sirva a todos los tribunales, porque de esta manera podemos llegar a la gente. El siguiente eje muy relevante es la Defensoría de Oficio. Hemos impulsado mucho el Instituto de la Defensoría Pública, queremos ir más allá todavía. Queremos más defensores bien preparados que se acerquen a la gente y que puedan llegar a todo el país, porque en 70% de los asuntos no llega al amparo, y no llega al amparo porque la gente no tiene recursos para poder contratar un abogado. Queremos que la gente más humilde, más pobre, más olvidada y discriminada de este país pueda tener un abogado o una abogada técnico, sensible, valiente, que lo defienda y que sus asuntos puedan llegar a las instancias federales. Esta es una gran apuesta que busca precisamente que la justicia sea una realidad para los que menos tienen, no un privilegio para aquellos que pueden pagar un abogado. Y el último eje de la reforma es también extraordinariamente relevante y tiene que ver con las mujeres. Hemos impulsado desde hace un año la paridad de género en el Poder Judicial Federal. Por primera vez realizamos un concurso exclusivo para juezas de distrito y un concurso exclusivo para magistradas de circuito. Queremos más y mejores mujeres en más y mejores cargos en el Poder Judicial Federal. Queremos… Gracias. Queremos que la paridad de género sea una política pública del Poder Judicial, como ya lo es, que sea un principio de actuación en el Poder Judicial y que sea una regla de conducta, específicamente una regla de desempate. Queremos romper los techos de cristal y queremos que las mujeres valiosas de México tengan la posibilidad de incidir y seguiremos impulsando hasta que se dé la paridad. Estamos muy lejos, pero vamos avanzando. Por primera vez tenemos 3 ministras en la Suprema Corte, espero que vayan llegando más
mujeres, y parafraseando a una muy popular justice de los Estados Unidos, ¿cuándo serán suficientes mujeres en la Corte Mexicana? Cuando haya 11 ministras. Tenemos que seguir impulsando a las mujeres para que sean ministras, sean juezas, sean magistradas. El diálogo de esta reforma, que brevemente di simplemente los aspectos muy generales, inicia en el Senado de la República por razones que allá había una serie de iniciativas muy importantes en relación con el Poder Judicial, y ahí se abrió el espacio de poder entablar un diálogo muy constructivo, y también lo hemos tenido con el Ejecutivo. Pero para nosotros, para la Corte, para el Poder Judicial Federal, es igual de importante el diálogo con la Cámara de Diputados, porque si bien el Senado es la Cámara de origen, en caso de ser aprobada la reforma, ustedes serán la Cámara revisora, y me parece que su apoyo, su sensibilidad a lo que queremos hacer en el Poder Judicial es extraordinariamente relevante. En el Senado hemos tenido una muy buena recepción de la reforma. Los diferentes grupos parlamentarios en principio se han manifestado de manera favorable. Ojalá logremos lo mismo en esta Cámara de Diputados, porque es una reforma que blinda al Poder Judicial su independencia y autonomía, que lo fortalece, que nos permite ir más allá para tener mejores jueces, mejores defensores públicos, y a futuro poder tener un Poder Judicial Federal completamente renovado. El único objetivo de esta reforma es servir mejor a la gente, servir mejor a los justiciables, combatir la corrupción, combatir el nepotismo, combatir el acoso sexual, hacer un uso más racional y razonable de los recursos públicos, tener mejores defensores, en general tener un mejor Poder Judicial. Porque si bien es cierto que un mejor Poder Judicial de la Federación no garantiza por sí mismo una mejor justicia para todas y para todos, sí es claro que sin un mejor Poder Judicial Federal nunca tendremos una mejor justicia para todos y para todas. Y uno de los mayores reclamos, una de las mayores aspiraciones y una de las legítimas reacciones de la gente en relación con quienes tenemos una responsabilidad pública es una mejor justicia, que la gente pueda llegar con jueces confiables, cercanos y sensibles. Sí se puede transformar la justicia, sí se puede transformar este país, sí se puede dialogar, lo hemos demostrado, lo demostramos con el Senado, lo demostramos con el Ejecutivo, y afortunadamente hoy lo estamos demostrando también con la Cámara de Diputados. De aprobarse esta reforma, será un éxito del Estado mexicano, no de la Corte, no del Poder Judicial, no de nadie en particular, sino del Estado mexicano. Les agradezco nuevamente su invitación y la oportunidad de haber podido hacer esta muy breve presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro presidente. Escucharemos ahora la intervención del diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política. Por favor, diputado Delgado. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido, ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidenta de la mesa directiva, la diputada Laura Angélica Rojas, y a la mesa directiva, a quienes están presentes, felicitarlas por la iniciativa de invitar al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, que hoy viniera a presentarnos los principales aspectos de la reforma al Poder Judicial. Saludo a mis compañeros y compañeras diputadas, integrantes de la Junta de Coordinación Política, de distintas presidencias de comisiones, compañeras, compañeros de la Cámara de Diputados, diputadas. Yo quiero confesar que el pasado 11 de diciembre
asistí como invitado al informe del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la verdad quedé muy sorprendido porque el presidente dio más que un informe, dio un discurso histórico, pronunciando y aceptando realidades en el Poder Judicial en nuestro país, en el seno de la Suprema Corte y en voz de su presidente, de situaciones que yo creo que nunca se habían reconocido en nuestro país, como el aceptar que se tiene que combatir la corrupción, de que no es perfecto el Poder Judicial, de que hay un problema grave también de nepotismo y de acoso sexual. Me pareció una posición absolutamente valiente del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que hay que reconocer en toda su dimensión. Pero no solo fue eso, también me parece que el presidente de la Corte dio, como lo acaba de hacer en estos momentos, una reflexión muy relevante, de que si en nuestro país estamos buscando la cuarta transformación, necesariamente tiene que haber una transformación del Poder Judicial. Si no llega la justicia, no habrá transformación. Entonces me parece muy relevante que se asuma esa agenda, que se asuma ese reto, que se asuma esa responsabilidad. Y desde el 11 de diciembre, pues nos comentó, nos anunció el presidente de la Corte que vendría la reforma que hoy se está presentando, que hoy se está delineando. Y son los puntos que necesita el Poder Judicial. Me parece que es la ruta para lograr un mejor Poder Judicial, como él lo señala, y que tengamos esperanza de que tengamos justicia en este país. Los temas que él ha señalado: fortalecer la Corte Constitucional, los temas que van a fortalecer el Consejo de la Judicatura, como darle más elementos para combatir la corrupción, perseguir el acoso sexual, el nepotismo, el compromiso por preparar mejores jueces a través del instituto, fortalecer la carrera judicial, hasta llegar a algo que parece en estos momentos pues imposible para nuestro país. Yo creo que ni siquiera estamos acostumbrados a imaginar que podamos tener jueces confiables y cercanos. Es una meta ambiciosa. Fortalecer la Defensoría de Oficio, y me parece muy relevante que adopte el principio, como principio de actuación, la paridad de género, algo que esta Cámara, la legislatura de la paridad, promovió a través de una reforma constitucional. Por último, quisiera agradecerle que haya venido esta tarde, que nos empecemos a discutir esta reforma. Finalmente nos tendrá que llegar aquí, pero si me permite, presidente, voy a cerrar con lo que más me gustó de su discurso, la última frase, que me parece que es algo que dibuja completamente la reforma que hoy nos trae aquí y el compromiso que el Poder Judicial tiene frente al país en este momento histórico de profunda transformación. Decía el presidente de la Corte en diciembre: seguiremos avanzando hasta que la transformación se convierta en normalidad democrática, hasta que el cambio se vuelva realidad, hasta que la honestidad, la transparencia, la excelencia y la sensibilidad se hagan costumbre, hasta que la lejanía se torne en cercanía, hasta que la desconfianza se haga confianza, hasta que la desigualdad se vuelva igualdad, hasta que los jueces y las juezas seamos motor de cambio en la lucha hacia un México más justo y más igualitario. Déjeme decirle, ministro presidente, que en esa tarea lo vamos a acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mario Delgado Carrillo.
Le pedimos atentamente a la diputada Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, nos dirija su mensaje. Por favor, diputada. Muchas gracias, diputada Laura Rojas Hernández, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea bienvenido usted a esta Cámara, coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, de manera particular a los integrantes de la Comisión de Justicia que están aquí presentes, pues quisiera hacer una reflexión en torno a esta reforma que nos ha compartido el presidente de la Suprema Corte y que hoy ya está presentada en el Senado de la República. Quisiera referirme primero que nada a algo que decía Dworkin respecto a que lo que hacen los jueces es de gran importancia no solo para las partes implicadas en un proceso, sino también particularmente en el derecho constitucional para la gobernabilidad de la nación. Y hoy nuestra nación se encuentra ante fenómenos muy fuertes de inseguridad, de violencia, de corrupción. Y hoy en las calles de nuestro país, el clamor más importante que escuchamos es el de justicia. Hoy las ciudadanas, los ciudadanos quieren acceder a la justicia y por eso celebro que el día de hoy, como cabeza representante del Poder Judicial, esté usted aquí, ministro Arturo Saldívar, para darnos a conocer a las y los representantes de la ciudadanía el proyecto con el cual, desde el ámbito de la impartición de justicia, se pretende transformar la actuación del Poder Judicial Federal. Y me refiero de manera muy sintética a algunos de los temas que aborda esta reforma tan importante y que son muy positivos y saludables para la impartición de justicia, como la creación de un registro de servidoras y servidores del Poder Judicial, el combate frontal a conductas como nepotismo, corrupción y acoso sexual, el fortalecimiento del amparo y de las controversias constitucionales, la armonización de la reforma en materia de paridad, la escuela judicial con formación de carrera para jueces y magistrados, el fortalecimiento del sistema de precedentes y criterios en lo que hace a la jurisprudencia, entre otros temas muy importantes, muy relevantes y que se hacen desde un diagnóstico interno de reconocer lo que hoy, las fallas o las debilidades que enfrenta el Poder Judicial. En este diagnóstico quiero referirme particularmente a tres temas importantes. Por un lado, el darle continuidad al combate a un fenómeno que lacera, que denigra, que ofende, que lastima a las mujeres, como es el acoso sexual al interior del Poder Judicial. Muy importante es no solamente la propuesta que modifica, que mejora esta sanción en materia de responsabilidades, sino también lo que hoy nos anuncia de la creación de estas unidades que atenderán los casos de acoso y que además servirán de incentivo para que cada vez más mujeres denuncien esta conducta y finalmente logre erradicarse. Por supuesto, también es importante el tema del combate a la corrupción y al nepotismo. Y en ese sentido, creo que valdría mucho la pena revisar en la discusión de estos importantes dictámenes, buscar cómo también se abona en la participación ciudadana, es decir, que también haya mecanismos de participación ciudadana que enriquezcan el quehacer de la Corte, el quehacer del Poder Judicial en la revisión de estos casos tan lamentables. Pero también en la definición de la carrera judicial, la participación social es importante, esta que llegó para quedarse en la definición de un Estado social y democrático de derecho. Hacemos votos porque esto también sea considerado en el momento de dictaminarse. Me quiero referir de manera también muy puntual a los coordinadores de los grupos parlamentarios y celebro que hoy estén todos aquí, porque es importante también que
que en el momento en que esto se esté discutiendo en el Senado, buscar la manera de que las comisiones dictaminadoras en Cámara de Diputados participemos de manera activa en la discusión que se va a llevar a cabo en el Senado, para que una vez que esta reforma llegue aquí, llegue con pleno conocimiento y podamos ejercer nuestra labor como Cámara revisora. Creo que va a ser muy importante la forma en cómo esto se aborda, siendo de la naturaleza e importancia que esta reforma tiene, que pudiéramos tener un consenso y que pudiéramos abrir el diálogo con la colegisladora para que, no obstante ser esta Cámara de origen, podamos trabajar de manera conjunta en su análisis, en su discusión y, por supuesto, en su pronta aprobación. Estoy segura que este tema pronto será aprobado. Los temas positivos que engloba son muy necesarios para la salud del Poder Judicial. Nos quedamos con varias asignaturas, sobre todo en materia de justicia en el ámbito local, en lo que a nosotros corresponde también como Poder Legislativo y como también Poder Constituyente. Le agradezco mucho de nueva cuenta que hoy esté aquí, que presente esta reforma en esta Cámara, y hago votos porque pronto la misma tenga un destino positivo en la dictaminación en ambas cámaras. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Pilar Ortega Martínez. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la mesa directiva. Por favor, diputada. Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Arturo Saldívar Lelo de la REA, muchas gracias por estar con nosotros en la Cámara de Diputados. Estimada presidenta de la mesa directiva, la diputada Laura Rojas, gracias por organizar este encuentro. Señora y señores coordinadores, presidenta de la comisión, compañeras, compañeros, todos necesitamos, anhelamos un poder judicial fuerte, legitimado, moderno, cercano a la gente, mejor calificado, mayor preparado, como lo acaba de dibujar aquí el presidente de la Corte. Esta iniciativa de reforma al Poder Judicial surge, como también él lo dijera, como la primera iniciativa de los tres poderes del Estado. A pesar de que la Suprema Corte, el Poder Judicial, no tiene posibilidades de iniciativa de leyes en nuestra Constitución, se forjó como tal, lo asumió el Poder Ejecutivo y está llegando al Poder Legislativo para su concreción. Estamos también con este contento y no podían darnos una mejor noticia, que esta reforma también atiende a la paridad de género, hace reformas muy importantes al artículo 100 de la Constitución y armoniza el artículo 35 constitucional para establecer la paridad de género en todo el Poder Judicial de la Federación. De tal manera que, como bien lo dijo él, habrá, a raíz de la aprobación de esta reforma, mayor posibilidad de ascenso, de desarrollo de las mujeres juezas, magistradas, ministras, que tanta falta hace para equilibrar y sensibilizar al Poder Judicial. Celebramos que la Suprema Corte se fortalezca, que se aboque estrictamente a los temas constitucionales y que, por ejemplo, en materia de amparo solo vaya a ver los temas de derechos humanos y el tema de puntos constitucionales. También que se pueda formar jurisprudencia con una sola resolución que lleve mayoría calificada de los miembros de la Corte. Esto es algo sumamente importante. ¿Para qué esperar a que se dieran 5 casos cuando se trataba en los aquí resueltos de casos a veces de altísimo urgencia o vulnerabilidad? También crear un servicio civil de carrera en el Poder Judicial de la Federación, establecer la ley de carrera judicial y para que la Corte pueda tener mayores funcionarias y funcionarios calificados, para que exista una mayor vocación a la administración de justicia,
fortalecer todos los mecanismos disciplinarios, establecer los requisitos de permanencia de los jueces, y enfrentar el nepotismo, la corrupción, etcétera. La reforma al Poder Judicial podrá también pues atender los casos graves, podrá crear juzgados para atender casos especiales dependiendo de esta gravedad. Así nunca más podrá desatenderse o meterse al túnel del tiempo casos gravísimos como el de Ayotzinapa. Ahora tendría que merecer una atención especializada y expedita. Termino diciendo que nos enorgullece y recibimos con mucha alegría que se fortalezca la Defensoría Pública de la Federal, que se amplíen las facultades para estos derechos de la familia y que personas de escasos recursos puedan acceder a la justicia, puedan tener jueces que les asesoren en materia de amparo de manera gratuita. Estos son, pues, cosas muy buenas, muy positivas que están pasando en nuestro país. Ello no se lograría sin la voluntad política, sin la altura de miras, sin el amor a nuestro país, como lo está demostrando el presidente de la Corte. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Dolores Padierna Luna. Escucharemos ahora la intervención del diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Por favor, diputado. Señora Presidenta de la Mesa Directiva, señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, distinguidos legisladores. El motivo que nos convoca el día de hoy es una razón de Estado con mayúscula. Para el Partido Acción Nacional, esta ocasión representa la oportunidad para el diálogo y la colaboración entre los poderes de la Unión, en un contexto donde tenemos que reconocer que lamentablemente hay una profunda insatisfacción con el sistema de seguridad y justicia del país. La violencia rebasa todos los límites, la hora presente es compleja y la población reclama resultados. Y con esa urgencia en mente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sometido una propuesta innovadora, pertinente y sobre todo con una visión de futuro. Aquí en el camino podemos aprender para reivindicar varios aspectos. Primero, debemos dotar la posibilidad, como ya lo hicimos en algunas entidades federativas, la que represento, para que el Poder Judicial pueda tener derecho a iniciativa, para que los órganos autónomos como las universidades y otros organismos con sociedades autónomas tengan derecho a iniciativa. Segundo, el gran reclamo, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Tercero, el tener contrapesos republicanos, no de división, sí de colaboración y de complementariedad para tener una altura de miras. Y finalmente, participación ciudadana. Y lo digo con el máximo respeto y admiración a los poderes judiciales locales y federal. Necesitamos acercar más a nuestros jueces, magistrados y ministros para que puedan conocer de manera directa cómo piensa, vibra, sueña y se frustra el mexicano en sus expresiones. Esta propuesta, llena de símbolos y de significados, también obliga de parte nuestra a mostrar una gratitud a aquellos juzgadores, magistrados, jueces, cuerpos de apoyo del Poder Judicial de la Federación, que con su trabajo arduo, constante y dedicado, todos los días nos dan muestras importantes de congruencia. Hoy, uno de los déficits del país es la falta de confianza. Y la palabra confianza representa depositar mi fe en alguien, en una persona o en una institución. Y en el Poder Judicial Federal, por fortuna, contamos con una enorme cantidad, mayoritaria, de profesionales honrados, capaces, pero también las debilidades y las oportunidades están a la vista. La propia autocrítica que ha mostrado la Corte en su expresión reciente, en palabras del ministro presidente Saldívar,
la tomamos con mucha apertura desde el punto de vista democrático. Ya los grandes temas han sido expresados. Vivimos un momento delicado para el país, la problemática social es compleja y ardua, y hoy es el tiempo de la República, es el tiempo de la colaboración, es el tiempo de la legalidad, es el tiempo de la sensibilidad, porque en esta encrucijada, sin duda, todos estamos con la posibilidad de contribuir. La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, y en ese espíritu, a nombre de mi partido, concurrimos en este evento de presentación de la reforma constitucional, también manifestando un deseo de otro pendiente. No es común la cooperación bicameral en el Congreso de la Unión, y sin ceder a las atribuciones propias de Cámara de Origen y Cámara Revisora, necesitamos trabajar en equipo e ir más allá. Necesitamos involucrar a los congresos locales, necesitamos involucrar a las soberanías estatales, a los gobernadores, a todas las personas que puedan construir la paz, la seguridad y la justicia. Algo que no hemos hecho todavía es diseñar un sistema de Congreso mexicano. Automáticamente, en cualquier reforma constitucional o en cualquier reforma de ley nacional o ley general, el constituyente permanente debería estar interactuando, y no como suele ocurrir, que al final de la deliberación del Congreso de la Unión, los congresos locales solamente pueden decir sí o no. Donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido, es precisamente en los municipios, en las entidades federativas, y por eso los argumentos técnicos, los principios, las deliberaciones deben incluir a las autoridades locales. El Poder Judicial tiene una gran responsabilidad, y la palabra responsabilidad viene de dar respuesta a las cosas. Nosotros vemos con mucha apertura el concepto de consolidar un tribunal constitucional, el poder tener las diferentes acepciones que ya el ministro presidente nos ha dicho el día de hoy, y dado que estamos en la Casa de la Representación de toda la población, de poco más de 125 millones de mexicanos, aquí se vive, se piensa, se sueña, y tenemos que construir un mundo diferente. La diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es el tamaño de los ideales. Necesitamos consolidar nuestras comisiones, y aquí están debidamente representadas, pero sobre todo en el diálogo, para ir a los encuentros con este México ensangrentado, este México que tiene tantos pendientes y al que tanto amamos y tenemos que cumplirla. Muchas gracias. Agradecemos la participación del diputado Juan Carlos Romero Hicks. Tiene el uso de la palabra el diputado René Juárez Cisneros, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Por favor, diputado. Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, con la venia de todas y todos. Miren, yo tengo un doble problema, tengo un doble defecto. No soy abogado y soy economista, pero intentaré retomar, ministro presidente, lo que usted dijo aquí, y tal vez agregar 3 temas que me parecen fundamentales. Uno, en diciembre del año pasado, el grupo parlamentario del PRI, en voz de Dulce María Sauri, presentó una iniciativa para precisamente darle la posibilidad a la Corte de esta facultad de presentar iniciativas. Segundo, asumimos el compromiso fundamental para que una reforma de esta magnitud cuente con lo indispensable para que pueda ser una realidad: dinero. Si no hay dinero, queda simplemente en un sueño o en un voluntarismo que nos parece es cuando menos insuficiente. Y tercero, me parece que es importante que se incorpore en esta reforma a los olvidados de la justicia, a las víctimas. Ojalá se considere un apartado amplio para que las víctimas tengan el lugar preponderante que les corresponde. Usted dijo varias cosas y dentro de las que dijo anoté cuando menos 5
que me parece son fundamentales. Uno, un sistema de justicia más cercano a la gente, pero sobre todo, usted también lo dijo, a los que menos tienen, a los que hoy no confían en la justicia. Y no confían en la justicia porque, usted también lo dijo, si apenas tienen para comer, menos van a tener para pagar un abogado. Y en eso coincido con usted absoluta y totalmente. Otro tema que usted mencionó es el de abrir los espacios de manera intensa a las mujeres para que tengan más y mejores responsabilidades en el sistema de justicia que usted está, digamos, modernizando, reformando, con una visión social que lo caracteriza y que yo le reconozco. Habló también usted de combatir la deshonestidad, el nepotismo y el abuso sexual. Este acoso sexual que se da y esta amenaza de que si quieres avanzar, primero tienes que actuar de esta o de otra manera. Y qué lástima que se fue Mario, pero no estoy de acuerdo con él. Yo creo que así como hay corrupción, nepotismo, medidas, digamos, que son verdaderamente repugnantes en algunos, también hay que reconocer que hay mujeres y hombres que han dedicado toda su vida precisamente a servir a la gente en el Poder Judicial. Y a ellos también merecen nuestro reconocimiento. No tengo más que decirle, ministro presidente, que lo he escuchado también del presidente de la República. Sin justicia reina la impunidad. Con la impunidad florece la inseguridad. Con la inseguridad no hay crecimiento económico ni empleo. Y sin empleo no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no habrá paz jamás en nuestro país. Hay que pugnar todos por consolidar y llevar a los hechos un auténtico Estado de Derecho. Usted es pieza fundamental y porque lo conozco, ministro Saldívar, confío plenamente en que usted sabrá darle un jalón muy importante a la justicia en este país. Es cuanto. Agradecemos la intervención del diputado René Juárez Cisneros. Le pedimos atentamente al diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, nos dirija su mensaje. Por favor, diputado. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos mucho la presencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que nos está acompañando, a los integrantes de la mesa directiva y los compañeros de la Junta de Coordinación Política. Nos da mucho gusto celebrar esta reunión porque no tengo la menor duda de que hay vientos de la Revolución Pacífica y de la Cuarta T y que está llegando al Poder Judicial. De eso no tengo la menor duda. Quiero comentarles que desde 1994, que es la 56 legislatura, el PT tiene presencia en este poder legislativo. Y a nuestros compañeros petistas les tocó aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, que entre sus tres ejes fundamentales consistió en reducir el número de ministros a 11, crear el Consejo de la Judicatura como órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial y regular lo referente a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Se buscó un poder cercano a la gente y que pudiera aplicar la justicia de manera pronta y expedita, porque justicia que no es pronta, a la larga se vuelve injusticia. Se buscó un mecanismo para que el acceso a los cargos judiciales fuera mediante examen de oposición y no con la asignación directa de las plazas. Sin embargo, en estos 24 años algo se perdió en el camino.
porque la delincuencia creció exponencialmente, al menos en delitos federales, sin que los delincuentes hayan sido sancionados, y eso ha generado impunidad, que es también una de las formas más lacerantes de injusticia. Señor Ministro Presidente, al asumir usted el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresó el compromiso de erradicar las prácticas de corrupción que ha habido en este poder y decirle que no solo en el Poder Judicial hay corrupción, había en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. La corrupción era el principal engranaje del modelo neoliberal, que movía el modelo neoliberal. Por eso celebramos que nos sumemos todos a combatir la corrupción. La impartición de justicia en México enfrenta desde 2011 el gran reto de juzgar conforme a los preceptos constitucionales en materia de derechos humanos y a los criterios derivados del derecho convencional. No nos pasa desapercibido que bajo su ponencia se resolvió la contradicción de tesis referente a la preeminencia del derecho convencional para resolver conflictos. Hoy, en el 2020 y casi 25 años de la reforma del 94, el presidente de la República ha presentado el pasado martes 18 de febrero ante la Cámara de Senadores una nueva iniciativa que pretende hacer la justicia a la gente, y en ese compromiso del presidente de la República, las y los legisladores del Partido del Trabajo en las cámaras de senadores y diputados acompañaremos la propuesta del presidente de manera firme y decidida, y que entiendo está consensada con ustedes. Es imperativo, y usted ya lo ha mencionado en múltiples ocasiones, eliminar la corrupción y el nepotismo y el acoso sexual en el Poder Judicial. Se debe respetar el principio de presunción de inocencia, pero teniendo presente también que la sociedad en su conjunto somos sujetos pasivos en la comisión de delitos. Nos satisface que bajo su presidencia se hayan realizado concursos para juezas y magistradas, donde solo concursaron mujeres, y algo en lo que se debe ser más firme es en impulsar la paridad de género, pero también que se juzgue con perspectiva de género. Los más recientes asesinatos de Abril e Ingrid y la pequeña Fátima nos han echado en cara a la sociedad que no hemos sido capaces de combatir y eliminar la violencia hacia las mujeres. En el Poder Legislativo, en estos últimos 25 años, hemos dotado al Poder Ejecutivo de innumerables instrumentos legales que les permitieran combatir a la delincuencia. En este nuevo gobierno aprobamos la creación de la Fiscalía General de la República como órgano autónomo y también reformas constitucionales como el de extinción de dominio para que este proceso sea ante jueces civiles y no penales. El Legislativo tiene toda la intención de aprobar las leyes que requiera tanto la Fiscalía para investigar y consignar como los jueces para que apliquen la ley. No por consigna, sino porque el Ministerio Público logró soportar debidamente su acusación. Por fortuna, atrás quedaron los tiempos en donde la presunción era la culpabilidad y no la inocencia. Le reitero, Ministro Presidente, nuestra convicción de aportar lo mejor de nosotros para diseñar leyes que les sirvan a los mexicanos. Tenemos que eliminar esa cifra negra del 96% de delitos que quedan impunes. No tenemos la menor duda que lo vamos a lograr, Ministro Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Reginaldo Sandoval Flores. Escucharemos a continuación el mensaje del diputado Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Por favor, diputado. Buenas tardes. En primer término, felicito la iniciativa de la diputada presidenta de la Cámara para convocarnos el día de hoy. Señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, distinguidas y distinguidos legisladores que estamos presentes el día de hoy.
La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, publicada por el INEGI, señala que menos de 2 personas de cada 10 confía en los jueces y que 1 de cada 10 personas considera que la actuación de estos es deficiente. La misma encuesta destaca que 7 de cada 10 personas considera que hay corrupción en el proceso de aplicación de la justicia y que 1 de cada 10 delitos denunciados en el último año, apenas la mitad derivó en averiguación previa o carpeta de investigación, por lo que se estima a nivel nacional la cifra negra del 93% de los delitos cometidos en los cuales no hay denuncia o no se inició averiguación. Y de este total de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por el Ministerio Público, en 51% de los casos no pasa nada o no se continúa a buen puerto la acción correspondiente a la investigación y a la aplicación de la justicia. Por eso mismo, las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan en esta misma encuesta la pérdida del tiempo, 31.7%, y la desconfianza en la autoridad. Por eso, Movimiento Ciudadano expresa que está por una reforma que fortalezca la independencia del Poder Judicial, su autonomía y sus capacidades constitucionales como principal garante del régimen constitucional. El equilibrio y separación entre poderes es el elemento esencial que resguarde la vida democrática de nuestro país. Pero no podemos desconocer que el problema de la seguridad que vivimos hoy en día es la primera prioridad de la población. Y la seguridad se entrelaza con el tema de justicia y ambos con el tema de la impunidad, de la falta de certeza para poder denunciar los delitos en virtud de que no se tiene la confianza o la certeza de que habrá actuación y se encontrará, ni mucho menos, justicia. Por eso, en primer lugar, me parece que habla de una pertinencia el que el ministro presidente de la Corte proponga una reforma de cambio y de transformación. Aquí se ha aludido la pasada reforma, hace 24 años, particularmente me tocó ser parte de la legislatura que aprobó ese cambio. Hay algunos otros legisladores aquí presentes, entre ellos el diputado René y la diputada Dulce, que formamos parte de esa legislatura y que vemos a 24 o 25 años los resultados y los pendientes. Por eso quisiera felicitar que sea el propio Poder Judicial el que proponga esta reforma. Sin lugar a dudas, presidente, esta legislatura ha apoyado varias reformas que le dotan de mejores instrumentos al Poder Judicial para su actuación y para sus resultados. Hay otras adicionales a las que usted ha señalado aquí en su exposición que quisiéramos plantear. La primera de ellas ya se dijo aquí, solamente la completo. El Poder Judicial, aunque algunos de nuestros compañeros legisladores no estén de acuerdo, ya participa en el proceso legislativo. El Poder Judicial, con las atribuciones en materia de controversias constitucionales, de acciones de inconstitucionalidad, con la emisión de tesis, de jurisprudencias, evidentemente participa en el proceso de conformación de las leyes. Por eso es un absurdo que no tenga posibilidades de tener capacidad de iniciativa. Es al revés, el poder que aplica las leyes es el que es más trascendente para proponer iniciativas que puedan justamente ir dirigidas a resolver los problemas de la aplicación de justicia. Por eso, ese es un tema fundamental para nosotros.
debe fortalecerse los instrumentos para aplicar justicia mediante un instrumento homologado a nivel nacional. La mayoría de los delitos denunciados tienen que ver con el Foro Común y algunos de ellos con el Foro Federal. ¿Por qué no trabajar en un código penal homologado que permita justamente que no haya subterfugios para la aplicación de la justicia? Fortalecer el federalismo. ¿Esto qué significa? Pues que la cadena ejecutivo, poder judicial para la aplicación de justicia y el combate a la inseguridad, que tiene que ver las corporaciones policíacas, el Ministerio Público, los jueces, en esta cadena tiene que haber colaboración entre los órdenes de gobierno para que también el fuero y el ámbito local con el ámbito federal puedan enfrentar lo que estamos viviendo. Pero nosotros anotaríamos una más. En el pasado, nuestra historia registra que la Suprema Corte de Justicia no siempre se integró a partir de las propuestas del titular del Ejecutivo o al Senado. También en algún tiempo los estados, las entidades federativas, hacían propuestas para la integración de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros sentimos que debe rescatarse el principio federalista que vuelva a integrar esas propuestas en la Constitución de la Suprema Corte de Justicia y que tome en consideración el tema de las aportaciones de los congresos locales. Por eso, nosotros expresamos nuestro beneplácito y nuestro apoyo a las propuestas que aquí se han hecho. Creemos que seguramente serán objeto de un proceso de mejora. Y quisiera concluir reconociendo el esfuerzo que hacen los trabajadores, los jueces, los magistrados, los ministros que se han preocupado por hacer del Poder Judicial una entidad de honradez, honestidad y aplicación de la justicia pese a las adversidades que se han vivido para que esto se pueda concretar. Es un esfuerzo definitivamente meritorio. Morelos decía: todo el que se queje con justicia, que tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Ese es nuestro deseo y es el deseo de que el Poder Judicial termine siendo fortalecido por parte, como resultado de esta reforma. Cuente con nuestro apoyo para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Tonatiuh Bravo Padilla. Para dirigir un mensaje tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Por favor, diputado. Con el permiso de la diputada presidenta, buenas tardes a todas mis compañeras, a todos mis compañeros legisladores. Estimado ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Arturo Sandoval Lelo de la REA. En primer lugar, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, reiterarle la más cordial bienvenida a esta Cámara de Diputados. Estimado ministro, en el PES estamos advirtiendo una nueva etapa para México, de nuevos y mejores escenarios para el diálogo entre poderes. Su asistencia y participación el pasado día 12 de febrero a la conferencia matutina del presidente de la República y, por supuesto, su presencia el día de hoy en este encuentro que hoy nos convoca, lo confirma. Es un gran paso para México que el debate público entre legislativo y judicial no se limite ya a las diferentes posiciones que se pueden asumir en el desahogo de una controversia constitucional o de un juicio de amparo. La construcción de mejores instrumentos normativos mediante el debate previo entre los poderes de la Unión a la que hoy estamos asistiendo, le viene bien a México en esta etapa de gran transformación de la Cuarta Transformación. En Encuentro Social, donde pensamos, decimos y hacemos lo socialmente correcto para que México pueda ser un mejor país, más justo, más equitativo y más incluyente,
me gustaría señalar algunas bondades que vemos en la propuesta que emana de la presidencia de la Suprema Corte y que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera suya. En un México que grita división de poderes, esta iniciativa reivindica la autonomía e independencia del Poder Judicial, y eso por sí mismo es de gran valor en estos tiempos, porque para crecer en todos los sentidos hay que privilegiar mecanismos de colaboración entre poderes. Estamos conscientes que de prosperar esta reforma, uno de sus pilares será la creación de la Escuela Federal de Formación Judicial, porque así juzgadores como defensores del pueblo, tradicionalmente conocidos como defensores de oficio, serán y estarán capacitados efectivamente desde la experiencia y preparación de las y los jueces federales. Lo anterior con una sola vocación: acercar la justicia a las y los mexicanos que más lo requieran. Y precisamente de eso trata el hacerlo socialmente correcto. Así como decirlo socialmente correcto, por difícil que sea, es no negar la realidad que impera en ciertos juzgados y tribunales donde se advierten conductas de nepotismo, por un lado, y conductas deshumanizadas por el otro. Porque esas dos condiciones impiden que se cumpla el objetivo constitucional de llevar a la gente una justicia pronta, expedita e imparcial. Por otra parte, queremos reafirmar que Encuentro Social está a favor de las nuevas medidas disciplinarias contra el acoso laboral y el hostigamiento sexual, que al igual que en otras estructuras gubernamentales y privadas, son generadoras de la violencia sistemática y estructural contra las mujeres. Esto en cuanto a mecanismos instrumentales para mejorar la funcionalidad de los órganos judiciales. Sin embargo, no perdemos de vista que esta reforma también persigue transformar de fondo la justicia. Un nuevo sistema de precedentes donde las decisiones del máximo tribunal no estén sujetas a una tasación o valoración, sino que todas, por el hecho de resolver problemas reales de la gente, serán consideradas por los juzgadores de diferentes especialidades o rango en la resolución de controversias de las que conozcan. Eso es pensar socialmente correcto, porque la justicia que se imparte influye en la unidad o división de la sociedad mexicana, y nuestra realidad exige pensar diferente, actuar diferente y exige hacer lo correcto. De transitar esta reforma constitucional, de recibir el respaldo de los congresos locales y de la mayoría calificada del Congreso de la Unión, estamos convencidos de que se constituirá en una de las grandes reformas que incluso podrían abrir una nueva época dentro de las publicaciones del Semanario Judicial, siguiendo nuestra tradición jurídica constitucional. No creemos exagerar cuando la equiparamos con la reforma de 1995 que creó el Consejo de la Judicatura, que redujo el número de miembros de la Suprema Corte y fortaleció los mecanismos de control constitucional, ni con las reformas de junio de 2011 en materia de derechos humanos y amparo, que abrieron las puertas de una nueva compresión de los derechos humanos y sacó a todas las autoridades del Estado mexicano del estado de irresponsabilidad entonces imperante. Por eso, reconocemos el ejercicio que hizo la presidencia de la Suprema Corte para la redacción y el impulso de esta iniciativa, así como también reconocemos la visión, el pensamiento y valores que conducen el actuar del Ejecutivo Federal. Con el presidente de México coincidimos en que el pragmatismo puro es la esencia de todo lo que sale mal y que en su lugar hacer las cosas correctas para México requiere de virtud y elevados valores morales y espirituales, que un luchador político y social debe tener para transformar una realidad de injusticia y opresión. Compañeras y compañeros legisladores, ministro Saldívar, una vez presentada por el Ejecutivo Federal, esta Cámara y la colegisladora deberán abocarse a su estudio y evaluarla en sus méritos y oportunidades para crear el marco normativo para modernizar, eficientar y garantizar la independencia del Poder Judicial Federal. Muchas gracias otra vez por su visita, ministro presidente. Siempre es usted bienvenido a trabajar en este y otros proyectos en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero. Escucharemos ahora la intervención del diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del PB. Por favor. Gracias. Bienvenido, señor presidente Arturo Saldívar. Laura, muchas gracias por la organización del evento. Compañeros diputados, buenas tardes. A mí me tocó ser
parte de ese órgano colegiado elector que en el año 2009 tuvo la posibilidad de valorar la terna, donde el entonces aspirante Arturo Saldívar aspiraba a ser ministro de la Corte. Yo ya lo conocía desde hace mucho tiempo, no tuve ninguna duda en que la propuesta que en ese momento se hacía para que él integrara la Corte era una gran noticia para el Poder Judicial mexicano. Le pude decir en persona ese día que su ingreso a la Corte era una bocanada de oxígeno para un Poder Judicial intocado, sin transparencia, que era el único de los tres poderes que vivía en un espacio de obscuridad que no era ni para los tiempos que vivíamos, ni era lo que merecía la transformación democrática mexicana. Hace unos días le pude decir al presidente de México que únicamente alguien con su nivel de legitimidad podía hacer una reforma electoral que llegara a la profundidad democrática que requería México. Se lo digo también a usted, presidente. Únicamente alguien con usted y con su legitimidad como presidente de la Corte puede presentar primero una propuesta de carácter formal que sin duda genera mecanismos muy relevantes para la vida cotidiana de la Corte y del Poder Judicial Federal. Pero aparte como ejemplo principalísimo para los poderes judiciales estatales que requieren obligadamente también de modernizarse, que tienen que entender que la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la igualdad de género, el respeto a la mujer, son mecanismos que ni siquiera se deben de presumir, sino son espacios que tienen que ser de todos los días para cualquiera que aspire a ser funcionario público. Me encanta la viabilidad de que podamos construir jurisprudencia con un solo criterio por parte de la Corte y que sea aplicable a los tribunales de abajo. Esta propuesta sin duda es relevante porque generará nuevos criterios y mucho mayor justicia. La facultad de iniciativa que tendría que tener el Poder Judicial en nombre del presidente de la Corte, por supuesto que es obligatorio. Es antigua, es rezagada, tenerle que pedirle al presidente, y qué bueno que lo hace el presidente de México, que él haga suya, sin comas y sin reservas, qué bueno que lo hizo. Pero tendría que tener la Corte a través del presidente o el Poder Judicial Federal a través del presidente de la Corte esta facultad. Y también, señor ministro presidente, y yo se lo he dicho también en privado, ojalá que también le dé tiempo a usted como presidente de la Corte para no nada más presentar esta iniciativa de carácter formal, sino también la estructural, porque también hay que debatir la forma que está integrado el Consejo de la Judicatura Federal como órgano administrativo del Poder Judicial Federal. Y hay que entender que en este proceso de modernización, que en este proceso de transparencia, que en este proceso de integración de la mujer, el Poder Judicial Federal también tendrá que dar la cara y rendir cuentas, como lo hace el Poder Legislativo, con muy poco reconocimiento de la sociedad, pero hoy aquí nadie se lo mentirá. La forma que se ha transformado este poder en los últimos 20 años nos ha llevado a vivir otra realidad a la que vivían aquellos que fueron legisladores antes del año 2000. Nuevas reglas, transparencia absoluta, igualdad de género, y ojalá que esto también pase en la Corte. De nuestro lado, cuente absolutamente con el apoyo no nada más en esta, sino en la estructural que se presente. Y por supuesto, tal vez usted no lo dirá, pero nosotros sí tenemos que decirlo, porque escucho que hay un consenso casi absoluto en darle al Poder Judicial Federal a través del presidente de la Corte la facultad de iniciativa. Porque como bien dicho se ha dicho aquí, ustedes son los que la aplican. Que no tengan la facultad de iniciativa es un error grande y absoluto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Arturo Escobar y Vega. Le pedimos atentamente a la diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, nos dirija su mensaje, por favor. Presidenta, con tu permiso, además de reconocer el que el día de hoy estemos reunidos, tiene que ver en mucho con tu esfuerzo. Saludo también a quienes me acompañan en la mesa, a mis compañeros coordinadores y, por supuesto, a nuestras vicepresidentas de la mesa directiva y de igual forma a mi presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega. Y saludamos, por supuesto, la presencia del ministro Arturo Saldívar en su doble carácter de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Este será un gran ejercicio de colaboración entre ambos poderes de la Unión en una circunstancia que nos obliga a llegar a la construcción de acuerdos y trabajar en esta reforma en beneficio de las y los mexicanos. Es de todos sabidos que en últimas fechas el Poder Judicial, al igual que otros órganos del Estado, han sido muy cuestionados, ya sea por los pretendidos privilegios, ya sea por acciones que presuntamente pueden ser consideradas como actos de corrupción o por prácticas que no corresponden a un cuerpo profesionalizado. No obviamos decir que en esta Cámara respetamos la autonomía de ejercicio, pero también presupuestal que deben de tener jueces y juezas para emitir sus fallos. Tampoco nos es ajeno el disgusto popular. Sin embargo, es gracias a estas situaciones que hemos de generar en un trabajo dialéctico, una nueva relación entre las y los mexicanos y sus jueces y juezas, porque lo que México necesita es un poder judicial fuerte, independiente, respetado, que nos permita construir un país en paz. Hemos observado con interés lo que ha propuesto el Poder Judicial en materia de violaciones a los derechos humanos, que le regresa a esta instancia las facultades que le fueron atribuidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, en una situación como la que hoy vivimos, en el grupo parlamentario del PRD consideramos que estas violaciones deben de ser investigadas y sancionadas desde todas las instancias del Estado mexicano para dar una primera salida a la crisis humanitaria que hoy nos enfrentamos. Así también coincidimos, celebramos, aplaudimos las disposiciones que en materia de igualdad entre los géneros y la prohibición del acoso y el hostigamiento, que son propuestas para atender tan grave flagelo que no debiera estar presentes en ninguno de los espacios públicos. Debemos recordar que a partir de este ejercicio presupuestal, el Poder Judicial también tiene la obligación de transparentar los recursos que destina en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y este constituirá un muy importante primer paso para consolidar las acciones que ya se llevan a cabo. Reconocemos que ya existen importantes esfuerzos en este sentido, como los concursos exclusivos para juezas y magistradas. Sin embargo, consideramos que la transparencia en este rubro contribuirá a fortalecer estas acciones. Es menester señalar también que examinaremos con cuidado las propuestas para el fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus funciones de Tribunal Constitucional. Debido a que esta preocupación ha sido una constante en nuestro partido, la creación de un tribunal constitucional que, separado de la función jurisdiccional de este órgano, defienda los preceptos que nuestra Constitución establece. Nos parece muy interesante el modelo de servicio profesional de carrera que están implementando, dado que este es precisamente el camino hacia una impartición de justicia imparcial, profesional y competitiva, que adicionalmente se encuentra enmarcada por la paridad entre los géneros. Estas medidas, sin duda alguna, evitarán vicios importantes como el nepotismo, y en este sentido también celebramos que este sea sancionado. Deberemos revisar también con calma y celeridad, en consulta con la academia y la sociedad civil, la propuesta relativa a las modificaciones de carácter de la controversia constitucional, ya que éstas constituyen un medio de control constitucional, y limitar su ejercicio puede resultar contraproducente para resolver las contradicciones entre poderes y órganos. En el mismo caso, nos encontramos con las modificaciones propuestas para el amparo, histórica figura que resguarda los derechos de las y los mexicanos de frente al ejercicio arbitrario del poder. Nos hubiera gustado que esta propuesta incluyera un nuevo procedimiento de nombramiento de las y los ministros que garantice su imparcialidad, así como un nuevo procedimiento para el nombramiento del presidente de este órgano. Señor ministro, sin duda alguna nos parece trascendente la propuesta que ha presentado el Poder Judicial. Coincido con su expresión cuando mencionaba en su intervención
que esta reforma es una reforma con el Poder Judicial y para el Poder Judicial. Desde el PRD abordaremos esta tarea que hoy se nos presenta con la mayor seriedad y esperamos que el consenso en estas discusiones sea una constante para tomar las mejores decisiones que nos permitan garantizar a las y los mexicanos un poder judicial a la altura del siglo XXI. Por su atención, gracias. Gracias, diputada Verónica Juárez Piña. En ocasión de la presentación de la reforma judicial con y para el Poder Judicial, tiene el uso de la palabra la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados. Por favor. Gracias, pero para concluir vamos a cederle antes la palabra nuevamente al ministro Arturo Saldívar y yo nada más daré un breve mensaje de despedida. Gracias. Perfecto. Muy brevemente, simplemente es para reiterar mi agradecimiento a la diputada Laura Rojas y a la mesa directiva por su amable invitación. Ha sido un honor estar con ustedes, a las y las coordinadores parlamentarios y a las y los diputados que han estado presentes, agradecerles mucho la recepción, sus palabras, su solidaridad, la sensibilidad con la que han recibido nuestras propuestas. Estoy convencido que si todas y todos trabajamos juntos, lograremos concretar una reforma judicial, merced a la cual tendremos mejores juezas y jueces federales y con ello una mejor justicia y a través de una mejor justicia un mejor país, el país que todas y todos los mexicanos se merecen, exigen y con los cuales debemos estar todas y todos los servidores públicos comprometidos. Muchas gracias por esta tarde que creo ha sido muy fructífera, al menos para mí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Yo solamente quiero concluir pues, haciendo una propuesta muy concreta, dado que pues hay unanimidad, como ya lo dijo el diputado Escobar, sobre la idoneidad de que la Corte tenga derecho de iniciativa y que hay varias iniciativas presentadas ya por compañeros de esta legislatura, como también ya se ha comentado, pues proponer que pues volvamos a presentar la iniciativa, que la firmen todos los coordinadores parlamentarios, que la firmemos la mesa directiva, que la firmen todos los compañeros y compañeras de los grupos que se quieran adherir, retomando, por supuesto, las iniciativas que ya están presentadas y dando crédito a los autores, como la diputada Sauri, entre otros, pero dado pues que este encuentro, esta reunión ha resultado en esa unanimidad, pues sugiero que la presentemos, la firmemos todos y que podamos pronto poder aprobarla. Espero que así sea. Entonces, ministro, muchísimas gracias y pues reiterar lo que ya han dicho todos los grupos parlamentarios, también por parte de la mesa directiva, pues todo el respaldo a esta reforma, que yo la resumiría en algo muy sencillo que creo que es esperanzadora. Es una reforma al Poder Judicial que es esperanzadora para la gente, que si se aprueba, pues tendrán todas las personas, como usted ya lo dijo, no solamente los privilegiados, acceso a la justicia, y eso es lo más importante. Muchísimas gracias, ministro. Hasta luego. La Cámara de Diputados les agradece su asistencia a este acto, por su atención. Muchas gracias y muy buenas tardes.